Tres hombres. Un desierto implacable de más de 1700 kilómetros. Un niño en brazos de una joven humilde. Y un misterio que ha sido distorsionado por siglos. ¿Quiénes eran realmente los sabios de Oriente? ¿Reyes con coronas? ¿Magos con turbantes? ¿Llegaron al pesebre esa noche sagrada o semanas después? La Biblia no menciona nombres, no dice que fueran tres, y mucho menos afirma que fueran reyes. Todo lo que sabemos está en solo 12 versículos, pero detrás de esos pocos textos hay una historia asombrosa que conecta Persia, Babilonia y las estrellas. Una historia de sabiduría milenaria, profecías exactas, una estrella que no era una estrella, y una búsqueda que cambiaría la eternidad. Si creías conocer la historia de los Reyes Magos, prepárate, porque lo que vas a descubrir es más profundo, más profético, y mucho más verdadero que cualquier tradición navideña. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas la verdad, no volverás a mirar esa escena del pesebre de la misma manera. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Durante más de 2000 años, hemos cantado villancicos sobre ellos. Los colocamos cuidadosamente en los nacimientos navideños. Les damos nombres, colores, coronas y camellos. Los llamamos Reyes Magos, y asumimos que eran tres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero hay un problema, nada de eso está en la Biblia. En Mateo capítulo 2, solo 12 versículos hablan de ellos, y en esos 12 versículos, no hay nombres, no se dice cuántos eran, no se les llama reyes, y lo más sorprendente, no llegaron al pesebre. La Escritura dice que encontraron a Jesús en una casa, y que ya no era un recién nacido, sino un niño. Entonces, ¿de dónde salió todo lo demás? De siglos de tradición, de relatos apócrifos, de manuscritos medievales, y de una mezcla entre teología simbólica e imaginación popular. En el siglo VIII aparecen por primera vez los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar, en un manuscrito latino, y antes de eso, cada cultura tenía sus propias versiones de ellos, con diferentes nombres y de diferentes razas. Pero, ¿y qué decir del número 3? La Biblia simplemente dice, unos sabios del Oriente, en plural. Pudo haber sido 3, o 12, o más. La idea de que eran 3 surge únicamente porque ofrecieron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y lo de Reyes Magos, ¿de dónde viene? Eso vino siglos después, cuando la Iglesia intentó conectar su historia con el Salmo 72, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Una profecía mesiánica que hablaba de reyes trayendo regalos al ungido de Dios. Teológicamente hermosa, pero no históricamente exacta, porque el Evangelio de Mateo no llama reyes a los visitantes, sino magos, del griego, magoi. Una palabra que hacía referencia a sabios, astrólogos o sacerdotes del Oriente. Así que tenemos una historia muy distinta a la que nos han contado. No eran reyes, no eran necesariamente 3, no tenían nombres conocidos, y no llegaron la noche del nacimiento de Jesús. La tradición los puso en el pesebre, la Biblia los encuentra en una casa. La tradición los vistió con coronas, la Biblia los muestra con un discernimiento espiritual tan profundo, que reconocieron a Jesús, mientras los líderes religiosos de Jerusalén no se movieron ni 10 kilómetros para buscarlo. Entonces, ¿quiénes eran realmente estos hombres? ¿Por qué dejaron su tierra? Para responder estas preguntas, no basta con mirar el pesebre, hay que viajar siglos atrás. Atravesar las arenas de Babilonia y escarbar en los archivos proféticos del Antiguo Testamento, porque esta historia no comienza en Belén, comienza 500 años antes, en una tierra donde el fuego era sagrado. Y las estrellas hablaban. Para entender quiénes eran realmente los sabios de Oriente, tenemos que viajar a Babilonia, porque lo que ocurrió en Mateo 2, comenzó 500 años antes con un joven hebreo llamado Daniel. Exiliado, arrancado de su tierra, pero plantado por Dios en el corazón del imperio más poderoso de su tiempo. Daniel no solo interpretó sueños, fue puesto como jefe de los sabios, líder de los astrólogos, maestro de los magos del reino. Lo dice Daniel 5:11. Sí, Daniel fue el primer maestro de los sabios que siglos después buscarían al Mesías. Pero antes de Daniel, en Persia ya existía una clase muy particular de hombres, los magos o magoi, sacerdotes astrónomos que seguían las enseñanzas de un profeta antiguo llamado Zoroastro.
Zoroastro no era judío, pero sus enseñanzas hablaban de un solo Dios supremo, de la lucha entre luz y oscuridad, del juicio final, del cielo y el infierno, y de la llegada de un Salvador nacido de una virgen. ¿Coincidencia? Tal vez no, porque cuando Babilonia destruyó Jerusalén y arrastró a los judíos al exilio, no solo llegaron prisioneros, llegaron profecías, llegó el libro de Isaías, llegaron los salmos, y llegó Daniel, con su sabiduría y sus visiones. Y Daniel no se quedó callado. Imagina esto, un joven hebreo, formado en la ley de Moisés, expuesto al sistema de sabiduría más avanzado de su tiempo, comienza a enseñarles a los magos de Babilonia acerca de un Mesías prometido, un ungido, un rey que vendría en un tiempo exacto, revelado por Dios mismo. Daniel 9, del 24 al 2:7 lo profetiza con exactitud matemática. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Desde la salida del decreto hasta el Mesías príncipe. Una cuenta regresiva profética que los sabios aprendieron a calcular. Y no solo eso, los sabios del Oriente también tenían acceso a los textos hebreos. Números 24, 17, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Una profecía antigua, dicha por Balaam, un hombre que también vino del Oriente. Ahora piensa en esto, durante siglos, una comunidad judía quedó establecida en tierras persas. Leían las escrituras, mantenían las sinagogas, transmitían sus creencias, y los sabios persas, intrigados por aquellas profecías, las estudiaron generación tras generación. Hasta que una noche, los cielos se movieron, y lo que antes era teoría, se convirtió en un llamado divino. No eran supersticiosos, no eran brujos, eran científicos, sacerdotes, pensadores. Personas capaces de leer las señales del cielo con precisión asombrosa. Y cuando vieron esa señal, una conjunción inusual, una estrella que brillaba de forma distinta, comprendieron que el tiempo se había cumplido, pero también recordaron las palabras de Daniel, las profecías sobre el rey prometido, y entendieron, ha nacido el Mesías. Así comenzó la travesía, no impulsada por tradición, no por curiosidad, sino por una convicción forjada durante siglos. Una búsqueda que atravesaría desiertos, enfrentaría peligros, y culminaría con un acto de adoración, que sacudiría a toda Jerusalén. Y lo más impactante, todo esto fue sembrado por Dios. 500 años antes, porque cuando Dios tiene un plan, prepara el camino con siglos de anticipación. Ahora exploremos, la estrella que no era una estrella. Los sabios estaban listos, lo habían esperado por generaciones, pero todo comenzó con una luz en el cielo, una estrella que no se comportaba como ninguna otra. Mateo 2:2 lo dice claro. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero, ¿qué vieron exactamente? Algunos astrónomos modernos apuntan a un fenómeno asombroso ocurrido en el año 7 a.C., una triple conjunción entre Júpiter y Saturno, los dos planetas más brillantes, que se encontraron 3 veces ese año en la constelación de Piscis. Una coincidencia astronómica tan rara, que no se repetiría por siglos. Júpiter representaba la realeza, el poder, la deidad. Saturno, el juicio, la autoridad, y Piscis, era asociada en el mundo antiguo con el pueblo de Israel. 3 veces, estos gigantes celestes se alinearon, como si el cielo mismo estuviera escribiendo un mensaje: ha nacido el rey prometido. Para nosotros, solo astronomía, para ellos, una señal profética. Porque los sabios no solo observaban el cielo, lo interpretaban, pero lo más impactante es lo que Mateo dice después. Capítulo 2, verso 9, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Detente un momento, ¿una estrella que guía personas por caminos? ¿Qué aparece, desaparece, se mueve, y luego, se detiene sobre una casa? Eso no es astronomía, eso es algo mayor, eso es gloria visible. Muchos padres de la Iglesia lo entendieron así. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, escribió: no era una estrella común, ni un astro natural. Era una luz divina, una manifestación celestial que tomaba forma visible. La misma gloria que guió a Israel en el desierto, como columna de fuego, la misma que llenó el templo en los días de Salomón. Esa misma presencia, ahora se manifestaba para guiar a extranjeros, a un niño en un pueblo pequeño. Porque Dios no solo habló por profecías,
también escribió su mensaje en los cielos. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los sabios vieron, creyeron y obedecieron. Y lo que los guió no fue solo una luz, fue una invitación divina, una señal dirigida no a los religiosos de Jerusalén, sino a unos buscadores que venían de muy lejos. Una estrella que no era estrella, una guía que no era natural, y un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, cuando los sabios vieron la señal, no se quedaron contemplando el cielo, se levantaron y partieron, y no fue un viaje cómodo, ni rápido, ni simbólico, fue una travesía real, extenuante, peligrosa y profundamente profética. Desde Babilonia hasta Judea hay más de 1300 kilómetros en línea recta, pero los sabios no viajaban por el aire, sino por rutas comerciales, senderos de caravanas, caminos entre montañas, rodeando desiertos, cruzando ríos y zonas hostiles. Es por esto que la distancia real debió ser de más de 1700 kilómetros. El libro de Esdras 7:9 nos da un dato clave. Cuando los exiliados judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén, el viaje les tomó exactamente 4 meses. 4 meses bajo el sol, la arena y el viento, 4 meses de vigilancia constante, porque los ladrones, las fieras salvajes y las enfermedades eran tan reales como el polvo en la boca. ¿Y quiénes iban? No eran 3 figuras poéticas con túnicas de colores, era una caravana entera, sacerdotes, servidores, protectores armados, animales de carga, una procesión organizada, visible, llamativa y vulnerable, porque llevaban tesoros de valor incalculable, oro, incienso, mirra, eran riquezas suficientes para financiar años de vida. ¿De verdad alguien piensa que 3 hombres solos cruzarían miles de kilómetros con esa carga? Y lo más impresionante, no sabían exactamente a dónde iban, solo tenían una señal. Una estrella que los guiaba noche tras noche, una profecía, un presentimiento celestial, pero eso bastaba. Porque cuando Dios pone algo en tu espíritu, no necesitas mapas, solo obediencia, y mientras tanto, en Jerusalén, los religiosos que conocían las escrituras de memoria, no caminaron ni 10 kilómetros para verificar si el Mesías había nacido. Los lejanos se acercaron, los cercanos se quedaron. Esa es una lección que atraviesa los siglos. No todos los que tienen la verdad, la buscan, no todos los que saben, obedecen, y a veces es el extranjero, el forastero, el que deja todo por una esperanza que arde. Así que, cuando los sabios finalmente llegaron, no llegaron con manos vacías, traían 3 regalos, pero no eran solo obsequios valiosos, eran declaraciones proféticas, oro, incienso y mirra. Cada uno hablaba de quién era ese niño, y de lo que estaba destinado a ser. El oro era el más obvio, el regalo de reyes. El metal de coronas, de tronos, de santuarios reales. En la antigüedad, solo los monarcas y los poderosos poseían oro en abundancia. Al traerlo, los sabios estaban reconociendo, este niño es un rey. El incienso, por otro lado, tenía un uso muy específico, se ofrecía en los templos como símbolo de adoración. Era la fragancia que subía al cielo como oración visible, y según Éxodo 30, su composición era sagrada. Cualquier uso indebido era castigado con la muerte. ¿Y qué estaban diciendo los sabios al ofrecer incienso? Este niño es Dios. Y luego está la mirra, un regalo extraño para un bebé, porque la mirra era un perfume usado para embalsamar cadáveres, para preparar cuerpos antes del entierro. Era un símbolo de muerte. Y sin embargo, estaba en esa casa, porque ese niño no solo reinaría, no solo sería adorado, también moriría. Los sabios no sabían todo lo que hacían, pero Dios sí. Sus regalos hablaban del pasado, del presente y del futuro, del Rey eterno, del Hijo de Dios, y del Cordero que quitaría el pecado del mundo. No era una ofrenda cualquiera, era una profecía envuelta en tesoros. Cuando los sabios llegaron al destino final, no encontraron un establo, ni un pesebre con animales, ni un recién nacido envuelto en mantas. Eso fue lo que vieron los pastores, pero no los sabios. Mateo 2:11 lo dice con claridad, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Casa? Sí, la palabra griega es oikia, una residencia, un hogar, un lugar habitable. No una cueva, ni un establo improvisado. Y no solo eso, Mateo no usa la palabra brefos, que significa
bebé recién nacido, sino paidión, que se traduce como niño pequeño. Es decir, Jesús ya no era un recién nacido. Era un niño, quizás de meses o incluso más de un año. ¿Qué significa esto? Significa que la escena típica de la Navidad está desordenada. Los pastores llegaron la noche del nacimiento, pero los sabios llegaron mucho después. Y es muy probable que fuera en esa misma casa donde sucedió algo que cambiaría todo, porque cuando los sabios entraron, no solo entregaron regalo, se postraron. Mateo dice que lo adoraron, una reverencia completa, rostro en tierra, el tipo de adoración reservado solo para Dios. La escena es sencilla, pero el mensaje es eterno, no importa el lugar, cuando reconoces quién está delante de ti, te postras. Después de adorar, entregar sus regalos y ver al niño, los sabios se preparaban para regresar a su tierra, pero Dios les habló nuevamente. Mateo 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fue una simple instrucción, un solo sueño, pero ellos obedecieron de inmediato. No dudaron, no discutieron, no pensaron, pero ya le prometimos a Herodes que volveríamos. Nada de eso. Dios habló, y ellos cambiaron la ruta. Eso significaba tomar caminos más largos, más arriesgados, evitar Jerusalén por completo y reorganizar toda la logística de una caravana. Pero para ellos, ya no eran los mismos hombres. Habían encontrado al Mesías. Lo habían visto con sus propios ojos. Lo habían adorado. Y eso los transformó. Su regreso fue, por otro camino, sí, pero también fue, en otro espíritu, no solo geográficamente, espiritualmente. Y esa frase lo resume todo. Volvieron por otro camino, porque cuando te encuentras con Jesús de verdad, no vuelves igual, no regresas al mismo pecado, no repites la misma rutina, no caminas la misma ruta. Muchos quieren tener encuentros con Dios, pero seguir por el mismo camino de siempre. Los sabios nos enseñan lo contrario. El verdadero encuentro con Cristo te cambia la dirección, y aunque no volvemos a saber nada más de ellos, la huella que dejaron fue profunda. Porque mientras Herodes asesinaba, ellos obedecían, mientras los líderes religiosos ignoraban, ellos adoraban, y cuando Dios les habló, ellos escucharon. Eso es sabiduría verdadera. La historia de los sabios de Oriente no es solo un relato navideño, es un espejo, un llamado, una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta ti. ¿Qué estás dispuesto a dejar para encontrar al Rey? ¿Viajarías 1700 kilómetros de fe? ¿Cambiarías de rumbo si Dios te lo pide? ¿Te postrarías, aunque no lo entiendas todo? Ellos lo hicieron, y tú y yo. Tenemos más que ellos. Tenemos la Escritura completa. Tenemos el Evangelio revelado. Tenemos la cruz, la tumba vacía, y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero, ¿tenemos la misma obediencia? Los sabios nos confrontan. Ellos no conocían a Jesús como tú lo conoces, pero lo buscaron con todo. Ellos adoraron antes del milagro, obedecieron antes de entender, y regresaron por otro camino. ¿Y tú, seguirás igual? ¿O dejarás que el encuentro con Cristo transforme tu dirección? Este video existe para recordarte que la fe verdadera se mueve, se entrega, se arrodilla y regresa diferente. No se trata solo de conocer la historia, se trata de vivir la transformación, porque cuando te encuentras con el Rey, no puedes volver por el mismo camino. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.